hacia dónde vas, ¿sí? Esta actividad se enmarca dentro de los 10 años de nuestro programa de Magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales, y en virtud de la contingencia nacional se dio la oportunidad de poder desarrollar una actividad de este tipo, donde los panelistas que se encuentran acá enfrente han tenido una vasta experiencia de lo que ha sido tanto la revisión como su posterior participación en reuniones de la unidad de currículum, que nos van a ir contando en la medida que vayan dándole los turnos de palabra a los respectivos panelistas. Quienes nos acompañan en esta oportunidad son el profesor Germán Ahumada, de nuestra casa de estudios. El profesor Germán estudió Pedagogía en Física y posteriormente hizo un magíster en Evaluación en esta misma institución. Su línea de investigación está enfocada en el desarrollo profesional docente, en el área de Física y de las prácticas pedagógicas, como también continúa vinculado y relacionado al sistema escolar en el Colegio José Cortés Brown de Viña del Mar. Y el segundo panelista que nos acompaña el día de hoy es Javier Jiménez. Javier es presidente de la Sociedad Chilena de Educación Científica y profesional de gestión curricular de la Dirección de Docencia de la Universidad Católica Silva Enríquez. Javier es licenciado en Física por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en entornos de enseñanza y aprendizaje en tecnologías digitales de la Universidad de Barcelona. La estructura que va a tener este foro va a ser la siguiente. Vamos a dar una breve síntesis de lo que ha sido, o más bien de lo que fue el proceso, y posteriormente daremos para que una temporalidad de unos 15 minutos para que cada panelista pueda dar su visión, su opinión con respecto al proceso, y posteriormente daremos paso a la intervención del público a través de preguntas e intercambio con nuestros panelistas. ¿Sí? Bien, a modo de síntesis, muy rápidamente, el proceso de construcción de las bases curriculares implicó una fase de diagnóstico que significó la recolección y análisis de información, de análisis bibliográfica, del diálogo entre diferentes actores, para poder generar una política nacional de desarrollo curricular. Ante ello se hicieron diversas entrevistas grupales, reuniones, seminarios abiertos, donde participaron un total de 355 personas del ámbito escolar, 269 personas del ámbito académico y 412 personas del ámbito más bien social, cultural o personas simplemente del día a día, ¿sí? De los participantes, un 33% de ellos fueron docentes, un 14% jefes de UTP, 53% de ellos estudiantes. La finalidad de esta discusión sobre la creación y concreción de estas bases apuntaban a reforzar un enfoque de formación integral para de esa forma detectar las necesidades que promuevan una formación integral y un desarrollo académico y humano en las distintas dimensiones, y por otro lado mejorar la equidad de la formación general de las tres estructuras de formación que hay hoy en día en la enseñanza media: artística, científica humanista y técnico profesional. ¿Sí? Y el desafío allí era, bueno, definir un plan común, relevar la formación integral y la educación ciudadana, mejorar la contextualización y fortalecer la formación diferenciada humanista científica. ¿Sí? En ese ámbito se generó una propuesta. Esa propuesta fue valorada a través del Consejo Nacional de Educación y tras varias reuniones y demás, el resultado de la evaluación del Consejo Nacional en el ejercicio de sus facultades que regula y controla estas materias dio por no aprobar la inclusión de la asignatura de Ciencias Naturales, o más bien la propuesta que fue presentada. Esto suscitó a nivel nacional una serie de noticias en distintos diarios que manifestaban una serie de posicionamientos con respecto a tanto el no disponer de una asignatura de Ciencias Naturales para el nivel como entre otros elementos. Las razones de rechazo por parte del Consejo Nacional de Educación son las 4 que destaco a continuación. La primera de ellas guarda relación con que
la cantidad de contenidos incluida y la manera en que fue realizada implicaba que algunos de los objetivos de aprendizaje son excesivamente extensos, complejos de entender y de abarcar en los tiempos que dispone el currículum y el docente en aula. Por otro lado, un segundo motivo o razón dice ser con que si bien los profesores del sistema son expertos en una disciplina científica, no necesariamente poseen todas las competencias y la formación necesaria para favorecer el desarrollo de estos objetivos de aprendizaje de una asignatura que busca integrar las ciencias. El tercero apuntaba a que, si bien se ha optado por un enfoque de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, que favorece la comprensión de la relación ciencia, tecnología y sociedad, es necesario visibilizar mayormente los objetivos de aprendizaje, la aplicación del método científico, su rigor procedimental y la actividad que lo sustenta. Y finalmente, el cuarto argumento tiene que ver con que la estructura de los objetivos de aprendizaje y lo que se traduce en diferencias en extensión y la formulación de la estructura es dispar. ¿Sí? En virtud de lo anteriormente señalado, entonces, invitamos a nuestros panelistas a que puedan de alguna manera compartir con el público lo que ha sido para ellos este camino de conocer una propuesta, revisar esa propuesta, dar una emisión de juicio sobre ella y hoy en día han sido invitados por la unidad de currículum para pensar en cómo proporcionar una nueva propuesta para la formación de tercero y cuarto año. ¿Sí? Entonces, no sé si han decidido que comience. ¿Germán? Entonces, como un profesor con un micrófono como dice Germán que es peligroso, la verdad es que este es un tema muy relevante y de repente uno que está en una facultad de ciencias parece que eso no importara, porque como no están en el sistema escolar, entonces a lo mejor cuesta la aproximación a lo que está ocurriendo en el sistema escolar. Entonces creo que esto es muy, muy importante. Entonces, les quiero comentar en primer lugar que con el profesor Javier nos conocimos el miércoles en una reunión a la que yo por lo menos fui invitado por primera vez por la unidad de currículum y evaluación del MINEDUC. También está nuestra colega Corina. Y tuve la oportunidad de saber, por ejemplo, que el rechazo de las bases curriculares implica que el MINEDUC está pensando en una nueva propuesta. ¿Ya? Eso es lo primero, porque hay gente que piensa que ya se acabó esto y no, se rechazó la propuesta. Debe existir una nueva propuesta, y esa es la que está haciendo el MINEDUC. Entonces, las cosas que yo principalmente puedo aportar a esta discusión tienen que ver con que el año pasado, cuando aparece esta nueva propuesta, se hizo una consulta nacional. Y nosotros en el Instituto de Física realizamos una reunión con profesores del sistema escolar, principalmente egresados, estudiantes de pedagogía de ese momento, los profesores que formábamos, a los profes de física, algunas autoridades, y tuvimos una reunión en un laboratorio para ver nuestra posición frente a la propuesta. En ese momento, ya el año 2017, ya hubo un rechazo bastante grande, pensando en que lo que se proponía era un curso de ciencias naturales para tercero y cuarto medio. Nosotros, que somos profesores de física, nos preguntábamos qué tipo de objetivos, contenidos, habilidades va a desarrollar en tercero y cuarto medio un profesor de ciencias naturales. Entonces, en ese momento tuvimos una posición que después fue manifestada en la consulta nacional. De hecho, en esta consulta nacional, la única propuesta que tuvo más de un 55% de rechazo fue la de ciencia, después de conocer los resultados de esa encuesta. Entonces, posteriormente, a partir de esta invitación al MINEDUC, yo le hice una consulta así bien rápida a mis colegas, a las personas que conozco y que están interesados en el tema, y muchas de las cosas que voy a decir no son solamente una visión personal, sino que el resultado de consenso. ¿Ya? Primero, el estar en el liceo, yo trabajo en primero medio, justo tengo los 3 primeros medios y tengo que desarrollar los aprendizajes del eje de física en ciencias naturales. Uno de los grandes impactos tiene que ver con que el año pasado hacíamos una revisión de la cantidad de posibles repitentes, porque uno hace eso en un consejo propio. Y en segundo medio del año pasado habían 14 posibles repitentes a esta altura del año. En cambio, este año hay solo 3 o 4. ¿Cuál es la diferencia?
que hasta el año pasado los alumnos podían repetir por física, química y biología, tenían las 3 asignaturas y ahora hay solo una. Por lo tanto, es un muy buen trabajo el de la unidad del Ministerio porque mejoró los porcentajes de rendimiento. Y uno se preocupa, bueno, mejor porcentaje de rendimiento. ¿Y qué pasa con el aprendizaje? ¿Sí? Entonces ahí hay un tema. El hecho de que las 3 asignaturas sean parte de una única asignatura en el sistema escolar realmente debilita su presencia curricular en el espacio-tiempo curricular del estudiante. Así que hay un impacto en el rendimiento y tenemos que ver qué pasa con el interés y la motivación. Algunos alumnos van a estudiar más química o biología y el medio de otra. Eso es lo que uno esperaría si hace el modelo. Después tenemos el tema. Yo también he participado en muchos procesos de acreditación y al revisar las mallas curriculares de las instituciones que forman profesores de ciencias naturales, siempre hay un mayor y un menor. Biología y ciencias naturales, física y ciencias naturales, química y ciencias naturales. Y uno revisa la malla de estructura curricular y hay mucha biología, mucha física, mucha química y unas 2 o 3 asignaturas de la hora. Las prácticas, por ejemplo, normalmente se hacen en la mayor. O sea, las prácticas están en biología, pero no en física o en química, y así. Entonces, hay un cuestionamiento también hacia la formación de los profesores de ciencias naturales. Eso lo hemos discutido acá porque en nuestra universidad también formamos eso. Los procesos evaluativos de los profesores. La ley de carrera docente incorpora la segunda evaluación diagnóstica, que es una prueba de conocimientos disciplinares. Nuevamente, biología, física y química. No aparece ciencias naturales. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿las ciencias naturales son la suma de las 3? ¿Una suma algebraica? Entonces el tema está en que en cuanto a procesos de evaluación en nuestro país, no tenemos cómo saber qué también lo está haciendo un profe de ciencias naturales. Como sí lo tenemos para saber qué también lo está haciendo uno de física, química o biología. Lo mismo pasa con la evaluación docente en todas sus dimensiones. Nuevamente, no existen entonces los estándares del profesor de ciencias naturales, como sí lo existen los orientadores del 2012 para las 3 disciplinas y los indicativos, que ahora están en estudio y están justamente en evaluación en el Consejo Nacional de Educación. Desde otra mirada más general, de primero a sexto básico, las ciencias naturales se presentan como en un enfoque como ciencia natural, ¿sí? Más sistémico, más integrado, si uno quiere. Busca, por lo menos eso. Luego, de séptimo a segundo medio, se presentan como ejes, que no tienen articulación. Yo estoy pasando en este momento, no sé, con luz, sonido, más o menos en primero medio, biología estará pasando otro tema y química otro tema. Además, no está la oportunidad que tengamos nosotros los profes, no hay tiempo curricular, no hay tiempo para poder, bueno, veamos qué podemos hacer en conjunto. O sea, siguen viéndose por separado. Y bueno, la propuesta nuevamente la busca integrar, o sea que en tercero y cuarto medio sea una propuesta de ciencia natural, no física, química y biología, aun cuando los objetivos de aprendizaje estén desagregados. Tengo la impresión de que la asignatura de proyecto que se propuso, que tenía una lógica como metodología, puede ser, nosotros acá en la facultad tenemos una asignatura de proyecto científico, que le hemos dado un par de vueltas. Entonces podría ser una oportunidad para integrar, porque una de las cosas en las que yo sí estoy completamente de acuerdo es en la integración, en la búsqueda de la integración. Pero tiene que haber un contexto de teoría y un contexto de realización. ¿Qué estudiar? Que fue la pregunta que se nos hizo en la reunión del miércoles. Y ahí aparecen las grandes ideas, las cuestiones sociocientíficas, más que los contenidos, preocuparse de las habilidades para formar a un ciudadano, pero en las condiciones de borde que son de 2 horas, es un curso de 2 horas para las ciencias naturales de tercero y cuarto medio. Una cosa interesante que aprendí en esa reunión es que tenemos que pensar en unas ciencias naturales para las diferentes modalidades, humanístico-científico, TP y artístico. Y eso para mí es una buena caída o golpe intelectual, porque siempre he estado mirando desde lo humanístico-científico y muchas veces mirándolo desde una forma propedéutica, para que los alumnos les vaya bien en la universidad. Pero aquí aparece una oportunidad para la enseñanza técnica profesional. Y por lo tanto tenemos que pensar que se debiera armar una asignatura, no necesariamente con el corte humanístico-científico. Ahí se hacía
una alegoría respecto a quitarle los patines para entregarle a otro, a la ATP, etc. Yo creo que alguien conversaba que hay que darle patines a todos. O sea, a la ATP también hay que darle una asignatura de ciencias naturales de calidad. Bueno, hay elementos para poder empezar a pensar en qué contenido desarrollar. Cuando digo contenido, también se puede entender como conocimiento, contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales y todo lo que ¿ya? Tengo la impresión yo que el uso de las nuevas tecnologías debiera ser vital, ¿ya? Que el alumno entienda cómo funciona un láser, etc. STEM también es una posibilidad, el enfoque STS como lo planteaban ahí. Todo en función de las grandes ideas y la investigación científica. ¿Sí? Ahí está la teoría. El problema para uno como profe del sistema escolar es cómo hago eso, realidad, y lo concretizo en un currículum que pueda yo desarrollar con mi estudiante. Aparece un desafío para la formación inicial docente. Nosotros, particularmente acá en la universidad, formamos profesores de física. Y creo que va a ser complejo ponernos a pensar sobre cómo transitar hacia el profesor de ciencias naturales, que creo que hay que transitar hacia allá, particularmente, pensando en esta mirada integrada de la ciencia. Y en eso estamos, yo creo que va a ser un desafío de ahora en adelante. ¿Sí? Eso en términos generales es la mirada que yo puedo plantear. Insisto en que estoy de acuerdo en que si tengo una asignatura de 6 horas de séptimo a segundo medio y debe bajar a 2 horas en tercero y cuarto medio, es un problema difícil de resolver. Y además, pensando que no existen los profesores que puedan enfrentar ese desafío. El que se cae un profesor de física, yo lo puedo medir con pruebas, con algunas actividades, tareas de desempeño. Y ese profesor de física de tercero y cuarto, o sea, ese profesor de ciencias naturales de tercero y cuarto medio tiene que tener un desarrollo del contenido de la física profundo. ¿Sí? Por lo tanto, para mí ese es un punto a resolver. Lo último, que es una cosa que me parece interesante de proponer también, es que es una oportunidad que el Ministerio debería ocupar para entregarnos a nosotros los profes un grado de autonomía curricular. A todos nosotros se nos dice, este es el currículum, esto es lo que tienen que hacer de aquí a allá, antes se le llamaba contenidos mínimos, sabemos que no es mínimo, es harto contenido, y la cantidad de horas. Bueno, tengo la impresión de que podría el Ministerio decirnos, bueno, el 70% de la hora lo ocupen en esto. Bueno, el otro 30% ustedes, la comunidad educativa, no sé, por los consejos locales que vienen ahora con la nueva ley de carrera docente, etc. Podrían entonces ocuparse, pensando que yo trabajo acá en Viña, en Valparaíso, uso el borde costero, no es lo mismo que estar trabajando en los Andes, que tienen otras lógicas. Entonces, este tema de la autonomía curricular me gustaría que ojalá pudiera ser implementado. ¿Eso? Parece que era mi... Eso. Bueno, gracias Germán. Muy buenas tardes a todos. Gracias también por la invitación y por supuesto porque estén aquí participando en esta conversación. Como decía Germán, efectivamente estuvimos en esta reunión el miércoles y a partir de esa instancia, digamos, pudimos tomar conocimiento del estado actual de la situación respecto del ajuste de ciencias naturales para tercero y cuarto medio. Y si bien yo entiendo que ese es en cierta manera el pretexto o lo que nos convoca, a mí me parece que la discusión no puede estar reducida solamente a este aspecto o a esta temática. En ese sentido, quería como esbozar 3 niveles de discusión que me parece que por supuesto están relacionados y que podrían servirnos como referencia o como indicaciones para una discusión más amplia y más constructiva. Los 2 primeros niveles uno podría decir que tienen una dimensión preeminentemente técnica, pero ya sabemos que lo técnico nunca está desligado de lo político y de lo ideológico, entonces no nos engañemos tampoco con estas distinciones. Entonces, en un primer nivel, efectivamente, hay una discusión que dar, hay
decisiones que adoptar, hay posiciones que tener respecto de qué hacer con tercero y cuarto medio o con ciencias naturales en tercero y cuarto medio. Pero cualquier decisión que se adopte allí, digamos, tiene un impacto muy acotado en relación a la formación de un estudiante del sistema escolar. Y eso cabe dentro de un segundo nivel de análisis o de discusión que tiene que ver con las, yo diría, dificultades o más bien problemáticas curriculares a nivel general, es decir, el currículo nacional. ¿Qué problemas tiene el currículo nacional hoy en día? Por cierto, lo podemos mirar desde el punto de vista de ciencias naturales, algo de eso planteaba Germán ya, pero no solo se reduce evidentemente a ciencias naturales. Y en un tercer nivel, que todavía es más amplio, y por cierto, así como es más amplio, también implica acciones de distinta índole, y que yo diría eminentemente político, tiene que ver con qué podemos hacer o qué rol tenemos que jugar. Cuando digo tenemos, me refiero a nosotros en este caso, que somos personas interesadas en la formación en ciencias naturales y especialmente profesores del área. Y en ese nivel político, que tiene que ver con lo curricular, justamente creo yo que hay, bueno, un aspecto lo mencionaba ya Germán, tiene que ver con la construcción curricular, porque de lo que estamos hablando es de la construcción del currículum que se prescribe. Y para que eso ocurra, digamos, hoy en día no hay mecanismos del todo, yo diría, transparentes. De hecho, la reunión en la cual estuvimos con Germán es una reunión que está asociada al proceso de construcción curricular o de definición curricular, y no está tan claro cuáles fueron los criterios para decidir quiénes teníamos que estar en esa reunión. ¿Por qué eventualmente nos eligieron a nosotros para estar ahí? ¿Qué tipo de redes, qué tipo de decisiones políticas o de poder están detrás para que hayamos participado en esa reunión? Respecto de la cual soy bien poco optimista, en el sentido de que no creo que tenga mucho impacto, más allá de tener un vínculo o un contacto cercano con la UCE para que eventualmente ante una crítica no la hagamos tan indirecta, tan intempestivamente, sino que haya un diálogo previo. Y en ese sentido me parece a mí que la discusión respecto de lo curricular en este tercer nivel político más amplio debiera darse en torno a, por una parte, la democratización de la construcción curricular y por otra parte, yo diría la discusión, incluso la pelea probablemente, porque es una disputa política, por espacios o condiciones para el desarrollo curricular en las escuelas, en el territorio. Germán decía, ojalá el ministerio eventualmente diera un espacio para que los profesores tuvieran autonomía. Eso no va a ocurrir, es decir, ese espacio hay que generarlo, hay que ganárselo, hay que apropiarse de ese espacio. Pero ese es un espacio de disputa política que es de muy alto nivel, es decir, tiene que ver hoy en día con la ley de carrera docente, por ejemplo. Y por lo tanto hay que agrupar a muchísimos actores para generar esa demanda. Bueno, sobre lo que más me gustaría profundizar es justamente sobre este tercer nivel, que es el más volado y el más lejano de lo que nos convoca. Pero me parece a mí que cualquier cosa que digamos sobre lo que nos convoca va a estar muy condicionado, muy restringido por lo que hagamos o no hagamos respecto de estos otros niveles de discusión. Eso no fueron los 10 minutos, ¿sí? No. Ya, gracias. Bueno, pero se lo pongo así como telón de fondo para la discusión. Ahora, antes de tocar someramente en relación al tercer y cuarto medio, sí me gustaría hacer una especie de declaración de principios, como de dónde estoy partiendo para plantearle estas tres perspectivas o tres niveles de discusión. Y esta declaración de principios tiene que ver con que creo yo que es fundamental y está muy ausente en nuestras discusiones sobre política educativa o sobre currículo, las definiciones acerca del sentido o acerca del propósito. Por supuesto hay una ley general de educación que establece cuáles son los fines o los propósitos del sistema escolar,
pero no estamos hablando, yo creo, de ese tipo de definición normativa, sino que cuáles son los sentidos, los propósitos formativos que los sujetos, que los actores, que las personas concretas encarnamos y que llevamos a la práctica en nuestras acciones, en este caso pedagógicas. Y a mí me parece que ahí hay un espacio de indefinición. De hecho, en esta reunión, digamos, que tuvimos el miércoles, donde hay científicos, hay expertos en didáctica, hay personas que han estado vinculadas a estas discusiones durante toda su carrera profesional, y todo mucho de su trayectoria está marcada, digamos, por estas discusiones. En esta reunión, uno de los temas que se discute es, bueno, más o menos parece que estamos de acuerdo en que educamos en ciencias para la alfabetización científica, pero no estamos de acuerdo en relación a qué queremos decir con eso, y la literatura tampoco está de acuerdo al respecto. Entonces, a esa discusión, por ejemplo, habría que darle en un nivel de debate más político y que tiene que ver, y que va a impactar justamente las definiciones curriculares particulares. Es decir, tengo que enseñar ecuaciones diferenciales parciales, tengo que enseñar átomos, tengo que enseñar hasta qué nivel de profundidad cada disciplina, etc. O tengo que centrarme en habilidades, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí hay un espacio de discusión abierto, y en ese sentido mi posición es que el sentido o el propósito que debiéramos fijar es que el sistema escolar es para ofrecer la mayor cantidad de oportunidades de realización posible a las personas. Esto no quiere decir que todos se conviertan en todo, sino que cada estudiante pueda tener acceso a una visión o a una expectativa de proyecto de vida que les resulte valioso y significativo para desarrollar en el futuro, no en el sistema escolar, sino que después del sistema escolar. Entonces, yo no quiero tener un protobiólogo o un protofísico al final, en cuarto medio. Quiero tener estudiantes de todas las diferenciaciones que hayan conocido algo de lo que significa mirar la vida con ojos de físico o de biólogo o de químico, y que a partir de esa experiencia puedan decidir si es algo que quieren hacer en el resto de su vida o no, por ejemplo. Y si no, no, está bien, pero a lo mejor encontrar muchas otras experiencias formativas que les permitan vincularse con un espacio de producción o del conocimiento humano. Bueno, y este sentido, este propósito que yo lo pongo aquí como una especie de declaración de principios, tiene mucho que ver con el diagnóstico inicial desde el cual parte el ajuste curricular en tercer y cuarto medio. Cristian reseñó justamente que la primera etapa es una etapa de diagnóstico. Allí hay dos cuestiones que son claves y que yo rescato y que un día estaría dispuesto a defender. Uno es justamente la necesidad de hacer equitativa la formación escolar en todas las diferenciaciones, técnico-profesional, científico-humanista y artística. Y equitativa significa en este caso que todos los estudiantes tengan acceso al mismo espectro de conocimiento humano, digamos, a esta parcela que es el currículum. Y ahí habían claras diferencias en técnico profesional y científico humanista. Por lo tanto, hacía mucho sentido, o hace mucho sentido, abrir ese espacio curricular para la diferenciación de técnico profesional, considerando que la matrícula es casi el 50% del sistema escolar en esa diferenciación. Y la otra dimensión del diagnóstico es que yo creo un problema de fondo en las escuelas. Denme un minuto más, por favor, Cristian. Un problema de fondo en las escuelas que tiene que ver con el sentido de estar ahí, el sentido para los estudiantes y para los profesores. No estoy pensando en la escuela que funciona bien así en términos promedio, digamos. Estoy pensando en la escuela, la mayor cantidad de escuelas del país, la mayoría de las escuelas del país, donde los actores, las personas en esa institución, en general, creo yo, no encuentran mucho sentido a lo que pasa ahí adentro, especialmente con los estudiantes. Cuando digo sentido, quiero decir, bueno, ¿para qué estoy aprendiendo esto? ¿Qué sentido tienen esas fórmulas o ese concepto? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Con qué lo voy a relacionar en el futuro? Y eventualmente me desconecto. Y si los estudiantes se desconectan, muchas veces los profesores y las profesoras también se desconectan de esa experiencia. En ese sentido hay un vacío de sentido también en la escuela, y eso aparecía recogido en el diagnóstico que gatilla el ajuste curricular, de parte de los estudiantes de un modo muy claro, muy fuerte. Básicamente decían que estamos agobiados, y especialmente en tercer y cuarto medio, por la cantidad de disciplinas y de asignaturas que tenemos. Este currículum nos agobia
y no tenemos posibilidades de elegir, de desarrollar nuestros propios intereses. Entonces, la flexibilidad curricular que se introduce con el ajuste, por una parte se visibiliza con este espacio equitativo en ciencias naturales y por otra parte se visibiliza ampliando las posibilidades de diferenciación de la formación diferenciada actual, ¿no? que se amplía en muchas otras posibilidades. En eso a mí me parece que la propuesta de ajuste original era acertada en relación al diagnóstico que se había hecho. Donde fallamos probablemente muy preliminarmente los actores relacionados con ciencias naturales es que la propuesta inicial del ajuste curricular, más allá de que se incorporara ciencias naturales y que se redujeran estas 6 horas de segundo medio a 2 horas en tercero medio, está en la pérdida de espacio curricular en la diferenciación, porque esto se reducen a 3 asignaturas que son bianuales, en el sentido de que pueden ser cursadas, elegidas por estudiantes de tercero y de cuarto medio simultáneamente. Por lo tanto, va a haber un curso de física, un curso de química y un curso de biología de 4 horas en esa diferenciación. Y ese era un espacio en principio que no tendría por qué haber estado sujeto a muchas restricciones, digamos. Perfectamente bien la unidad de currículum pudo haber propuesto 6 disciplinas optativas para tercero y cuarto medio, pero eso nunca se discutió, nadie lo planteó, nadie lo defendió. Bueno, aquí está. Frente a toda la propuesta que se ha hecho del Ministerio, la que estuvo, la que supuestamente se está negociando ahora y pretende salir algo nuevo, en la cual la mayoría en sí de los profesores está preocupado por la parte de ciencia de que qué ocurre con mi trabajo, qué va a pasar con estas horas que quizás yo no voy a tener, quizás el colegio va a disponer de un profesor que sea, lamentablemente hablando en números, más barato frente a la ciencia y por lo tanto pueden haber desventajas frente a ello. ¿Qué es lo que ustedes podrían mencionar frente? ¿Estamos ahora? Sí, yo creo que bueno, mi opinión es que, a ver, a propósito de los 3 niveles que ponía al principio, es una pregunta que tiene que ver con el segundo nivel, es decir, con los problemas estructurales asociados al currículum. Y allí, lamentablemente, hay mucha incertidumbre, y esa incertidumbre, desde mi punto de vista, no puede ser de ninguna manera disminuida por las decisiones que adopte la unidad de currículum del Ministerio. La unidad de currículum del Ministerio no tiene ninguna facultad para decidir sobre las horas docentes, digamos. Eventualmente hay una discusión abierta, según nos dijeron oficialmente todavía, acerca de los planes de estudio, es decir, no está definido el número de horas de las asignaturas. Entre otras cosas, entre paréntesis, tampoco está definido cuál va a ser el contenido de la propuesta nueva que se va a presentar al Consejo Nacional de Educación. Lo que sí nos indican es que va a ser una propuesta aprobable, es decir, algo bien, como, no sé cómo decirlo, pero me imagino bien claro, específico, concreto y contenidista, probablemente, para que el Consejo lo apruebe de modo relativamente fluido. Entonces, yo entiendo que están conscientes en el Ministerio de lo que va a implicar en términos de que hay un impacto laboral, pero desde el punto de vista curricular no hay posibilidades de hacerse cargo de eso o de resolverlo. Y por eso creo yo esto tiene que ver con este segundo nivel problemático, porque también tiene que ver con, digamos, qué instrumentos institucionales existen en el país, en la estructura del Estado, para resolver los problemas. Y resulta que este tipo de problemas que son sistémicos, es decir, la definición curricular de asignaturas impacta en el campo laboral de los profesores y en su remuneración y en la forma en que se realiza la escuela. Estos problemas que son sistémicos se abordan desde unidades atomizadas. La unidad de la UCE va a mirar el contenido del currículo, el CNED a lo mejor va a aprobar eso y el resto de decisiones administrativas van a ir por otras unidades. No hay espacio en los cuales estas decisiones se miren de manera integral. Sí, comparto en general con lo que dice Javier, pero yo agregaría el tema de que tengo la impresión de que ahí es donde aparecemos nosotros los profes, porque justamente
como no tenemos una articulación, y yo participo en el colegio de profesores, estoy colegiado, pero en estos aspectos no veo por lo menos un pensamiento acerca del tema. Entonces, una experiencia positiva que he tenido, he ido a alguna reunión de una red de profesores que se están dando acá en la quinta región, y que yo creo que va a generar de alguna manera esto, ojalá que no sea solamente una reacción, una cosa más sistemática, porque en realidad esto ya no debiera ser esperar a ver qué pasa, sino que esperar a ver qué puedo hacer yo frente a lo que está pasando. No tengo otra mirada, porque yo sé que los sostenedores van a ver esto siempre con la mirada, disculpen el concepto, de las lucas, o sea, tener 3 profes, a tener uno, súper simple, ahora, entonces, pero ahí es donde debería haber una movilización, a lo mejor fuerte de parte ojalá de los profes, primero de los profes, porque somos profesionales, pero también de las instituciones que forman profes, porque también nos afecta a ellos al final del día, tendrán que cambiar sus estructuras curriculares, etc. Nosotros, de los profesores en general, respecto de este tipo de cambios. Una idea, por ejemplo, que uno podría poner sobre la mesa a propósito de, bueno, se reducen las horas de ciencias naturales a 2 solamente, y por lo tanto hay una pérdida de espacio laboral de probablemente muchos profesores. Una posibilidad para intentar evitar eso es justamente resistirse, rechazarlo, articular algún tipo de contrapropuesta. Y para eso, bueno, se requiere la organización, se requieren apoyos políticos de distinta índole, etc. Pero yo diría, y a esto apunto con el tercer nivel de la discusión que planteaba al principio, no se trata, a mi juicio, tan solo, sin ánimo de ser peyorativo, de demandar horas por demandar horas. O sea, no se trata de decir, mire, en realidad a mí me están quitando 4 horas y no quiero que me las quiten. Por lo tanto, no es justo que me las quiten. Está bien, entiendo que puede ser injusto, pero el punto es cómo esa demanda tiene un fundamento que no es meramente económico, meramente en el sentido de que efectivamente es más complejo, o sea, no podemos reducirlo todo a la discusión económica. Y por eso me parece tan relevante la discusión acerca del desarrollo curricular y acerca de la democratización del currículo, porque uno puede defender que para hacer ciencias naturales integradas con 2 horas a la semana necesito tener 3 profesores, cada uno con 2 horas, para que en esas 6 horas de discusión interdisciplinaria se produzca un currículo nuevo, ¿entiendes? Entonces por eso me parece tan relevante mirarlo desde estos 3 niveles, pero eso no garantiza o no implica el hecho de que para que se dé tiene que darse la articulación, microarticulación, a partir de esta conversación y a partir de la conversación después de esta reunión y con el otro grupo y así sucesivamente. Gracias por esto, por haber organizado esto. Creo que los que nos relacionamos con la ciencia no tenemos mucho espacio de discusión de este tipo, así que agradezco mucho esto. Y más encima de esto, un llamado también abierto a los profesores, esto de aula, no solamente a los que participan de la universidad, no directamente, ¿no? Así que quiero hablar un poco de lo que acá se dijo, quizás aportar a la discusión también. Y bueno, yo soy parte de la red de profesores que se está formando de ciencia, soy profesor de física del Comercial de Valparaíso, un colegio técnico, ¿cierto? Quiero ir a la discusión de fondo. Yo creo que algo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a la ciencia es tomar ciertos acuerdos sobre qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? Cómo queremos educar a nuestros estudiantes. Por eso es que quizás orientar un poco la discusión y también en la línea de lo que se plantea a ciertos niveles de discusión. Entonces, creo que el tema curricular primero hay que entenderlo como qué es el currículum, ¿cierto? El currículum son, como yo lo veo, son ciertos acuerdos que toma una sociedad, o no acuerdos, bueno, muchas veces son mandatos, ¿cierto? De cuáles son los contenidos que se quieren que la población desarrolle, ¿cierto? O habilidades que la población desarrolle para poder solucionar ciertos problemas de la propia sociedad. Entonces, en base a eso, pienso yo que qué es lo que nosotros queremos en ciencia, qué ciencia se debe enseñar hoy en día. Creo que esa es la primera discusión, porque las demás deberían ser como enfocadas, orientadas hacia allá. Ante eso creo que al menos hay ciertas problemáticas que hay en nuestra sociedad y a nivel global, que tiene que ver, por ejemplo, con las cosas de índole
socioecológicas, ¿ya? Hay problemáticas que tienen que ver con, que tienen su raíz, ¿cierto?, natural, en los procesos naturales, ¿cierto?, como, no sé, el tema de la contaminación, ¿cierto? Hay lugares acá en la quinta región donde no hay agua, por ejemplo, ¿ya? No sé, el estero de Viña, hay muchas problemáticas de ese tipo. Entonces yo pienso que la gente que vive por ahí debería educarse en torno a eso, ¿cierto? Comprender el problema en términos científicos y en términos de cuál es el impacto social que se está provocando, las decisiones que están tomando, ¿cierto?, las autoridades, cómo es que nos están afectando, ¿ya? Por eso es que yo creo que hay ciertas cosas que deberíamos acordar. Creo que el escenario político es complejo, pero los gobiernos de derecha nunca han hecho muy grandes reformas, así que me gustaría saber en qué estamos ahora, en su voluntad. Bueno, sí comparto contigo que, y creo que a lo mejor no está explícito, pero implícito está el qué es lo que hay que enseñar, cuál es la mirada de esta persona que queremos formar. Una de las cosas que por lo menos está claro, creo que Javier coincide con eso, es que nosotros no queremos enseñar para la RSU del CIMSE, ¿sí? Hay que definir qué tipo de persona requiere el país, y parece ser que la alfabetización científica en alguna medida puede apuntar hacia ello. Respecto de la reunión esta, Carlos, nosotros no participamos, creo que Javier va a conseguir, y se nos preguntó, ¿qué creen ustedes que es lo que se debería, qué contenidos debería tener una nueva propuesta? Esa fue el contenido y el foco de la reunión. Como tú bien lo planteas, los contenidos de las modificaciones a esta propuesta también son desconocidos. De hecho, Javier fue uno de los que pidió conocer esa propuesta y la respuesta fue que no se conoce. ¿Ah? Tengo la impresión que a lo mejor por esta cosa de transparencia se podría solicitar. Alguna idea que surgió la semana pasada no la hemos aplicado, pero no se conoce nada más que eso. Así que respecto a la reunión, solo se nos preguntó qué creen ustedes que es lo que debería enseñarse en esta nueva propuesta. Bueno, efectivamente, y tal vez agregar que, bueno, así como la respuesta fue que no era pública la última versión enviada al Consejo Nacional de Educación, la última versión de la propuesta de ajuste curricular, en parte porque ya había sido enviada 4 veces antes y ya había sido rechazada 4 veces, entonces estaba tan parchada la propuesta que ya no se parecía mucho a la original. Y estaba, a decir de probablemente uno de los autores de la propuesta, estaba muy desdibujado lo que se había querido hacer. Por lo tanto, lo que ahora sí esta administración ha decidido es elaborar una propuesta completamente nueva para el área de ciencias naturales. Pero en el proceso ya el Consejo Nacional de Educación aprobó muchas cosas, y entre otras cosas aprobó un plan común para las diferenciaciones, aprobó planes diferenciados para el científico humanista. En ese proceso se aprueban algunas asignaturas del plan común, se aprueban o se objetan algunos programas de las asignaturas del plan común, y lo mismo respecto de las asignaturas del plan diferenciado. Entonces, en relación al contenido de lo que sería efectivamente esta asignatura de ciencias naturales de 2 horas del plan común científico humanista, lo que está en discusión, y es lo que nos preguntan, es ¿qué le ponemos al programa? El tercer y cuarto medio, el programa de esta asignatura. Y hay algunas luces que parece ser que hacia dónde iría el trabajo que va a desarrollar la UCE. Por ejemplo, algo mencionaba yo antes, pero lo que está claro es que si es que se colocan objetivos de aprendizaje demasiado centrados en habilidades o solamente centrados en habilidades, entonces eso no va a ser aprobado en el Consejo Nacional de Educación. Se requiere alguna referencia de contenido disciplinar explícito, y por lo tanto lo que planteaba la coordinadora o jefa de la UCE es que la propuesta que van a enviar va a ser una propuesta cuya definición curricular, es decir, qué es lo que se tiene que aprender, va a ser más o menos explícito, claro. Ahora no está claro cuál van a ser específicamente, pero yo pienso que van a ser
de cierta continuidad respecto de las habilidades que se trabajan hasta habilidades científicas que se trabajan hasta segundo medio y contenidos más o menos explícitos. Y por otra parte, solamente como ideas que salían ahí de parte de la UCE, es que están pensando en un programa o unos programas relativamente contextualizados, es decir, situados en problemáticas, no sé si CTSA, pero sí en problemáticas más o menos locales. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola, profesora de física. Agradecer el espacio, igual que Carlos lo hizo hace un ratito. Quisiera compartir y preguntar algunas cosas, no solo a los panelistas, sino al grupo que está presente. Primero yo quiero compartir que observo, y quizás me da culpa en términos de quienes trabajamos en ciertas áreas, ya sea como profesor, como didacta de alguna disciplina científica, a los que están presentes, los que están formándose y también los que están trabajando en ello. Creo que de repente nosotros nos descontextualizamos del mismo sistema, por lo tanto no tenemos información suficiente como para poder accionar. Como decía el profesor Germán, de acuerdo a ello generalmente reaccionamos, no adelantamos, digamos. Y eso en parte, yo creo, tiene que ver con no conocer desde la normativa, que puede ser de una visión muy precaria, pero es ineludible, ¿no? Hay que partir conociendo, no solo nombrando la ley, sino que conociendo lo que implica y todos aquellos ajustes que han ocurrido desde 2009 en adelante y que van a seguir implementándose e impactando en los sistemas educativos, tanto estos como los superiores, como los de secundaria y primaria. Entonces, en ese sentido, primero yo creo que hay que hacer un mea culpa, dado que justamente Cristian comenzó hablando sobre la noticia de la negación, por ejemplo, el tema de la asignatura, lo cual el Consejo Nacional de Educación no tiene la facultad de decidir, ¿no? El Consejo Nacional solo puede aprobar o no aprobar una propuesta realizada desde el Minedu. Entonces, ese tipo de desinformación no solo nos toca a la gente que lee las noticias, sino que además, incluso nosotros mismos, estamos siendo parte o tenemos algún quehacer sobre esa área. Por lo mismo, yo quisiera mencionar de que también en términos curriculares hay directrices que van más allá de lo que podemos conversar. Justamente estoy de acuerdo con lo que dice Javier. Hay niveles en donde lamentablemente los espacios hay que generarlos y esos espacios no se pueden generar si no hay información, ¿no? Entonces, en ese contexto, a mí me gustaría compartir que hay un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo del 2017 en el cual se aclaran muchas cosas por las cuales este país ha tomado decisiones de reformas curriculares en las que están. Y no solo tener una opinión del disgusto u opinión de lo que aquello aplica, ¿no? Sino que ahí justamente hay directrices claras, incluso concepciones de las habilidades muy distintas a las que nosotros manejamos como profesor o como didacta. Y es importante también reconocer que esa información es la que finalmente dirige o orienta el diseño de políticas educativas en un país y específicamente en este. Dado que América Latina y el Caribe son un foco importante y hay un ritmo distinto de crecimiento acá que en otros continentes. Eso es primero como compartir, que yo creo que es importante informarse al respecto. También está el informe de la OCDE 2017, también se puede acceder a él. Y tenemos una visión de nuestro país que finalmente uno puede estar en disgusto o no disgusto, pero finalmente esas son las directrices que se están abordando. Para poder tener información suficiente, también para poder entender por qué de repente parece total caótico, ¿no? Hay una visión desde ahí que tiene que ver con las habilidades que se desarrollan a lo largo de toda la vida, que son las habilidades del siglo XXI, que también son habilidades que fueron decretadas o digamos, metaanalizadas en contextos del 2015-2016. De esas habilidades están categorizadas según el último World Forum, que fue en 2016, que si recuerdo es FURAM, en 2016, están categorizadas en alfabetizaciones, competencias y cuestiones de carácter. Dentro de esas competencias justamente está la alfabetización científica, entre otras.
Y justamente nuestro país desde 2015 asume una estrategia que fue presentada al Consejo Nacional de Innovación y Desarrollo y compromete medidas de aplicación de propuestas educativas como la de STEM, por ejemplo, en todas las escuelas y liceos de nuestro país. Y justamente el CIAE, en estos últimos años, liderado un poco por Roberto Araya, finalmente ha generado un movimiento, por ejemplo, de STEM o de STEAM, ¿no? Según el producto y el contexto, también aportando lo que decía el profesor Germán en términos de STEM. ¿Por qué llegó a eso? Porque definitivamente ese tipo de propuestas educativas implica una integración de la ciencia. Y cuando uno habla de integración puede imaginarse desde el símbolo de la integral en adelante, digamos, pero no tenemos muy claro qué implica integración o articulación. Y justamente quizás la gente, y aquí es una opinión que para, digamos, dejar en el ámbito de compartir, quizás en este contexto sí estamos llamados a pensar o repensar qué implica una integración. El programa STEM es un programa que fue abordado en el gobierno de Obama y fue precisamente una respuesta a la falta de motivación que había de la gente, de los estudiantes, por irse a ramas de ciencia o de ingeniería o tecnología. Ese programa, si bien puede ser visto desde el ámbito, gringo, ¿no? Por decirlo entre comillas, efectivamente si uno lo estudia y lo comprende, podría ser una buena respuesta en términos de contexto. Pero un currículum, y ahí hago el loop, las bases curriculares que puedan integrar este elemento implican un cambio muy distinto al que está determinado hasta segundo medio. Por lo tanto, yo creo que desde ese contexto y desde lo que la información y de la investigación que uno hace porque está trabajando en el área, implica tener una postura que tiene que ser construida claramente. En términos de las horas, o de la preocupación de las horas, o de la autonomía, el sistema educativo, las escuelas tienen la autonomía para generar la gestión pedagógica que ellos determinen. Hay un plan de mejora que está orientando ese trabajo en las escuelas, así como hay un plan de mejora institucional en las instituciones de educación superior. Y en esos programas, si la escuela decide, como comunidad, y como así se ha orientado en el MINEDU hace más de 2 o 3 años, la escuela podría generar espacios para trabajar una ciencia integrada y no buscar la figura de un profesor de ciencias naturales necesariamente. Quizás buscar la figura de un profesor de ciencias naturales implica algo reactivo. Quizás a lo mejor habría que pensar en una integración y quizás mirar estos trabajos STEM implica un poco ver cómo se integran. Hay gente que está trabajando interdisciplina, transdisciplina, ¿no? Y hay elementos nuevos de los cuales hay que informarse, y yo invito a informarse porque de esa manera probablemente podamos no solo generar los espacios, sino que también movilidad. Porque una cosa es lo que dicen los informes y otra cosa es cómo, voy a hacer una alegoría, cómo entramos a la estrella de la muerte y la destruimos por dentro. Yo por lo menos mi declaración de principio. Pero para eso hay que entrar a la estrella, conocer el tema y poder desde dentro, ¿no?, construir. Si STEM o la integración de la ciencia permite el desarrollo de habilidades del siglo XXI, súper. Pero hay que conocerlo. Esa es mi intervención. Gracias. Gracias por la información, la anoté, obviamente la vamos a leer, aquello que no se haya leído, pero quisiera no compartir tu opinión en un aspecto, Paola. También lo decía la encargada de la UCE, ¿no? Tuve tiempo yo de poder rebatir. Y claro, nosotros podemos presentar plan y programa en septiembre. Cada septiembre de cada año podemos los profes ir y decir, mire, ¿saben qué? En física yo quiero hacer esto. Los fundamentos, hay un par de líneas, lo presento, etc. Pero esa no es la realidad de la educación pública. Esa la hacen los sistemas privados, principalmente las escuelas privadas que tienen sus propios planes y programas, porque tienen los recursos, tienen también la logística, a lo mejor, pero en el sistema público, yo trabajo en particular subvencionado, no es posible, lo digo así concretamente, no es posible porque lo que yo quiera hacer en física, química, biología impacta a mi colega de más allá, impacta al colega de más allá, y al final del día tú declaras que sí, es posible hacer esto, pero en la realidad el 99% de los colegios públicos tiene el currículum que el Ministerio de Educación plantea.
Podemos decir que a lo mejor es culpa de los profes, podríamos decir que a lo mejor es que los directivos no se la juegan, etc. Hay una pelea también para poder dar, pero tengo la impresión de que es mejor cuando esto viene dictado desde las políticas públicas. El mejor ejemplo es esto de los GPT, los grupos GPT que se generaron en el año 98 y que decían que los consejos de profes tenían que funcionar como grupos profesionales de reflexión. Algunos lo han logrado, algunos, pero en general la experiencia que se tiene es que se siguió haciendo los mismos consejos dirigidos por los docentes directivos. Entonces, creo que hay una trampa de las políticas públicas cuando te dicen, oiga, pero usted, este es el currículum, pero usted puede hacer otra cosa. ¿Sí? Ahí hay que tener cuidado porque a veces los profes no tenemos el tiempo, obviamente podríamos tener las ganas, pero el tiempo principalmente y las condiciones para pegarnos a esa volada que permita cambiar la parte local. Bueno, yo creo que tomaría también dos aspectos de lo que comparte la colega. Uno, que efectivamente las presiones curriculares están dadas, son un hecho, y son diversas, en el sentido de que hay muchas fuentes que generan presión sobre el currículo. Y no necesariamente esas presiones están alineadas o están coordinadas con las acciones concretas que se llevan a cabo. Tú misma dices, ¿no?, que la presión por STEM está desalineada respecto de las bases curriculares hasta segundo medio. Y eso es porque el proceso histórico de construcción de las bases curriculares no alcanzó a incorporar esta otra presión acerca de STEM. Entonces, bueno, lo que yo diría es, pensando en el tercer nivel de la discusión, ¿por qué STEM? ¿De dónde viene? Tú decías, claro, esto surgió con Obama, y también en ese contexto norteamericano hay presiones curriculares de grupos de interés que promueven ciertas cosas, probablemente en este caso la ingeniería o las facultades de ingeniería que promueven una enseñanza de la ciencia mucho más ligada a la tecnología porque hay intereses que están detrás de eso. Entonces la pregunta que yo haría para nosotros en este tercer nivel de la discusión es, ¿por qué STEM? ¿Por qué asumir STEM? ¿Por qué ese mismo STEM o es un STEM distinto? ¿Qué rasgos tiene? ¿Y de qué forma nos hacemos cargo? ¿Tenemos que darlo como un hecho? ¿Tenemos que darlo por una condición necesaria para avanzar a partir de ahí? O a lo mejor no, a lo mejor hay que generar una alternativa. Y lo mismo se puede plantear respecto de cualquier otra presión, como por ejemplo las habilidades del siglo XXI. ¿Por qué esas? Porque son esas las mismas para nosotros. ¿A qué intereses responden esas habilidades para el siglo XXI? De nuevo, creo que estos no son temas abiertos, no son para discutir, y no desconocen en absoluto la realidad de las presiones curriculares que se viven. Lo que sí yo haría énfasis es que hay una voz ausente en la discusión o en la definición de esas presiones curriculares, o de cómo se resuelve la ecuación de las presiones curriculares, y esa voz ausente especialmente tiene que ver con la de los profesores, como es el caso en este caso particular de las bases curriculares de ciencias naturales. Y lo otro que plantearía a propósito de tu comentario es que estoy con Germán en el sentido de que parece ser que las condiciones estructurales disponibles en la mayoría de las escuelas, sean públicas o privadas, no necesariamente solo se aplica a las públicas, no permiten la autonomía teóricamente posible o potencialmente disponible. Yo hoy día lo puedo percibir de un modo relativamente directo a partir de las estudiantes con las que trabajo, con las profesoras con las que trabajo en distintos tipos de escuelas, y las resistencias al cambio, o no necesariamente al cambio, a las propuestas pedagógicas que ellas tienen, provienen de los mismos actores dentro de la escuela. Jefaturas de UTP que prefieren hacer una clase de ciencia o enseñar una ciencia natural mucho más tradicional, expositiva, que no requiera recurso didáctico o material desde la casa, porque si es que la profesora le pide material a sus estudiantes, entonces le genera un problema a la UTP cuando los apoderados le reclaman porque le están pidiendo material, ¿entiendes? Entonces, bueno, eso es un aspecto como estructural que inhibe la posibilidad de hacer desarrollo curricular desde la autonomía docente. Solo uno de los, yo creo que mucho más.
Yo quería también pedir la palabra, pero le voy a dar la palabra a la Connie primero que... Tenemos, yo creo que tiempo para una... Hola, mi nombre es Antonio Arenas, soy profesor del Instituto de Geografía y me dedico a la enseñanza y la didáctica de la geografía. Quería solo ofrecer, compartir con ustedes algunos aprendizajes que hemos tenido a partir del año 2010, cuando algunos recordarán que se quiso disminuir las horas de historia y geografía, y a partir del 2011, cuando se hicieron las primeras bases curriculares de séptimo segundo, donde se borró del mapa, literal, la geografía del primero y segundo medio. Pero quiero hablar de los aprendizajes y de las cosas positivas, porque hay mucho ritmo y muchas cosas en el camino. Y creo que una de las cosas fundamentales es algo como esto, lo que está pasando aquí, es conversar, es juntarse, es discutir. Nosotros lo hicimos prácticamente cada 2 meses durante 2 años. No fuimos los mismos, no fuimos siempre los mismos ni en las mismas partes. Fuimos a regiones, vinieron para acá la gente de Santiago, ya toda una novedad, y generamos discusión. Y entonces, para hacer un símil con lo que ustedes están hablando aquí, tratamos de entender qué entendíamos por la alfabetización científica, en qué estábamos de acuerdo y en qué no estábamos de acuerdo. Y qué íbamos a defender de eso ante el público externo, y qué no. Por ejemplo, usamos prácticamente todos los mecanismos que se nos ocurrieron, desde marchas en la calle, en Santiago, en la Alameda, Facebook, declaraciones públicas. Cuando venían los invitados extranjeros, investigadores, lo hacíamos que publicaran una nota en el diario, en la entrevista de la radio de la universidad. Después, con el tiempo, cateteamos tanto que nos aceptaban las invitaciones en la UCE y llevábamos a los investigadores brasileños, ingleses, todos los que vinieron alguna vez durante 6 años, los llevábamos para que hablaran con la gente, para que les dijeran, aunque sonara huevo, no importa. Pero era un tema de como copar la agenda, copar el medio, decir que no era solo una cosa que estábamos transmitiendo aquí, los de aquí, sino una cosa que se discutía y era relevante afuera. Que venga la gente de afuera, los expertos, a veces le hacemos caso a los expertos que vienen de afuera. Entonces creo que también publicamos, escribimos, estuvimos en los congresos de geografía, en congresos de educación, o sea, y eso generó un movimiento, claro. Perdimos en primero y segundo medio, pero para el caso de la geografía, la propuesta de tercero y cuarto es la mejor propuesta curricular de geografía que hay en la historia de Chile. Y eso en parte es por haber peleado espacios y por haber contribuido, significa gasto de tiempo, nadie te lo va a reconocer, solo el profesor de aula o de los de la universidad que hay que moverse, que hay que ir. Pero creo que eso es importante. Y una cosa más, para no dar más la lata. Hay que usar el mecanismo de la ley de transparencia. Nosotros subimos de la propuesta, subimos quiénes eran los asesores expertos que validaban las propuestas y hasta cuánto les habían pagado. Entonces, hay que usarlo porque es un mecanismo democrático, ganado, que no lo usamos mucho cuando la información es pública. Esa información es pública, se hace en el aparato público, se paga públicamente, o sea, con nuestros impuestos. Por lo tanto, los ciudadanos tenemos derecho a saber esa información. Hay que ocuparla. Eso, gracias. A mí me da la impresión de que, y pensando también en la reunión que estuvimos ahí con Javier y Germán, a mí me da la impresión de que estamos frente a un cambio de paradigma, así como parece que estamos en puro cambio de paradigma, a nivel, digamos, general de la sociedad, pero también hay un cambio de paradigma en términos de por una parte, entender para qué enseñamos, o enseñamos ciencia en particular, y claro, desde el punto de vista teórico todos tenemos claro que la alfabetización científica, etcétera, a pesar de que, como bien decía Javier, todos estamos de acuerdo con eso, pero no sabíamos bien con qué lo que era eso, ¿sí? Pero el tema de cómo se concreta eso en la sala de clase parece estar mucho más difuso. Y si se piensa también en el tema de STEM, por ejemplo, ¿qué es STEM? Uno podría pensar, claro, hay una versión STEM que podría ser como el generar mano de obra para la industria, que podría ser la visión más perversa, entre comillas, de STEM,
Pero hay otra visión de STEM o de STEAM, se me le mete el arte también, que tiene que ver con poder resolver problemas locales, por ejemplo. Entonces, como por ejemplo, no sé, invento, 3 escuelas que están en los cerros de Valparaíso se pueden hacer cargo de la limpieza de las quebradas y del manejo de la basura y etcétera de su localidad. Y eso a lo mejor podrían ser problemas de ciencia integrada, en donde se trabaja en función de esos problemas, en donde profesores de distintas áreas conversan y trabajan con los estudiantes haciendo una investigación respecto de ese tema y a la vez resolviendo, no sé, inventando aparatos tecnológicos que ayuden también a resolver problemas, etcétera. O sea, hay visiones también muy diversas de las distintas tendencias, entre comillas, que hay ahora. Pero lo que me da la impresión es que hay un cambio bastante radical en términos de pensar en una enseñanza también mucho más situada, mucho más contextualizada, que haga mucho más sentido. Y si pensamos en términos de cómo generar la alfabetización científica, y siempre se dice esto de que la idea es que el alumno pueda tomar decisiones, etcétera, tiene que ver con que los alumnos aprendan ciencia en un contexto de tomar decisiones, no aprendan, no sé, una serie de contenidos dispersos y que después en algún momento ellos mismos tienen que tratar de juntarlo. Es un poco como la discusión, haciendo la analogía de cuando se enseñaba en la pedagogía ciencia, se enseña pedagogía y usted ve cómo enseña célula, ¿sí? Ahora es un poco lo mismo, nosotros enseñamos química, física, biología, y bueno, y usted ve cómo resuelve el problema de los antibióticos cuando va al doctor, no sé, ¿me explico? Entonces me da la impresión de que ahora la tendencia, y a lo que deberíamos tender, pero que es difícil porque no estamos seteados de esa manera, es justamente enseñar la ciencia resolviendo problemas concretos. Y eso significa, o sea, ahí como cae de cajón que tiene que ser integrado, porque uno no resuelve problemas con las disciplinas por separado. El problema es que estructuralmente, claro, ¿cómo hacemos esa transición? Y ahí está de lo que decía Germán también, cómo nos transformamos las universidades para enseñar, para formar profesores que sean capaces, que seamos todos capaces de hacer eso. Ninguno de nosotros tampoco tiene mucha experiencia en cómo enseñar integradamente. Digamos, los mismos cursos de la universidad deberían ser muy diferentes y deberían también tener que ver con resolver problemas concretos, por ejemplo, aplicando ciertos conceptos, etcétera, más que recitando, no sé, una lista de contenidos de libros que ya tienen por lo demás mucho tiempo. Le agradezco al magíster que haya organizado esto, a Javier también, que ha venido con nosotros particularmente, y bueno, dispuesto a que lo que se pueda hacer de ahora en adelante, el aporte que uno pueda hacer. Yo insisto en que la reunión del miércoles fue una cosa puntual, casual, no creo que pasemos a ser asesores de la UCE ni nada por el estilo, pero me parece pertinente empezar a conversar de esto de manera más sistemática, no solamente en los pasillos. Así que agradezco de nuevo, insisto, y la presencia de ustedes, los comentarios y las preguntas, etc. Por supuesto, también les agradezco la invitación y los comentarios. Para finalizar, no perderé la oportunidad de llevar algo de agua para mi molino también, y entonces les plantearía 2 cosas, o 3 tal vez. Uno, a propósito de lo que planteaba Carlos, me parece, esto de que a lo mejor no necesariamente cambiar la formación inicial para obtener o para lograr hacer cosas distintas y efectivas en la sala de clases. Bueno, sin duda siempre esa posibilidad está, depende de nuestra inquietud por conocer y por desarrollarnos y por innovar y por encontrarnos, qué sé yo. Pero en general mi impresión es que la formación inicial tiene problemas, y esto tiene que ver con este problema del nivel intermedio, de los desajustes, como por ejemplo las escuelas de formación de profesores, sean básicos o medios, o de media, hoy día incorporan las modificaciones curriculares que se están haciendo, a qué ritmo se producen esas transformaciones. Está muy desajustado. Especialmente, por ejemplo, me parece que hay una discusión que tampoco está visible, que tiene que ver con la formación de los profesores de educación básica y que hacen ciencias naturales integradas desde el primer ciclo. Y sin embargo tienen a lo más dos actividades curriculares relacionadas con ciencias naturales, o 4 a lo más. Muchas veces tienen actividades curriculares disciplinares y 1 o 2 didácticas. Bueno, ¿es eso suficiente? Los estándares hoy día son transversales para profesores de educación básica, es decir, se piensa en un proceso de educación básica integral,
es posible realmente, y a lo mejor mucho de lo que observamos de aprendizaje de ciencias naturales en la enseñanza media tiene que ver con esta, yo creo, deficiencia. Un segundo aspecto del agua para mi molino tiene que ver con que otra discusión que creo que está de fondo a propósito de lo que pasa en la sala de clase es acerca del aprendizaje. Creo que hemos sido muy ingenuos y muy ambiciosos respecto de qué es aprender, qué significa aprender. En mi opinión, de manera bien preliminar, creo que de todo lo que hemos escuchado, leído y aprendido acerca de qué es el aprendizaje, probablemente Vygotsky es lo que está más cerca de apuntarlo. Y no sé si tenemos muy presente a Vygotsky en nuestras salas de clase. Ahora, yo también creo que Vygotsky no le da del todo en el clavo, pero bueno, hay que trabajar en eso. Y lo otro es invitarlos a conocer la Sociedad Chilena de Educación Científica, si es que no la conocen, o a buscar cualquier espacio de organización y de activación y de participación que les va a demandar tiempo voluntario, pero indispensable y muy rico. Eso es. Muchas gracias.